Hola, mi querido hermano, un feliz sábado, un feliz día de reposo. En esta ocasión tenemos nuevamente la oportunidad de poder compartir juntos el estudio de la palabra, así que te invito de inmediato a que si puedes y lo hagas, te pongas de rodillas y vamos a tener unas palabras de oración para comenzar nuestro estudio en esta oportunidad. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, pero aún más gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de poder estudiar en ella en profundidad y de poder conocer los tesoros de este manantial que no tiene fondo. Gracias, Padre, porque tú has prometido tu espíritu a aquellos que se lo pidan, y hoy pedimos de tu espíritu para poder entender el mensaje que tienes para nosotros en este día, en esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Y bien, hermanos, vamos a continuar en esta oportunidad estudiando sobre la vida del profeta Eliseo. Y el estudio de hoy, voy a compartir la pantalla con ustedes, se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. Hemos titulado el profeta Eliseo, alianzas equivocadas y una orden no cumplida. Y fíjense que en este estudio lo que vamos a hacer es que el profeta Eliseo va a ser un personaje secundario para nosotros, porque hoy me interesa profundizar un poco en el personaje del rey Josafat, pero que esta historia está dentro de la historia del profeta Eliseo. Así que dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Comenzamos nuestro estudio y dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y continúa el texto, dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, o sea, acá para que se vayan ubicando, es el rey de Israel, o sea, de las 10 tribus de Israel. Josafat es rey de Judá y Benjamín. O sea, Acab es el rey de la casa del norte, como bien se conoce. Así que, pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Si murió Acab, quien lo heredó, o sea, la historia lo que está diciendo es quien lo heredó Joram, pero vamos a ver más adelante que primero pasa su hijo Ocosías, pero estuvo 2 años nada más, y luego viene su yerno, que es Joram, el hijo de Atalía, que está casado con el hijo, Atalía, la hija de Acab, con Jezabel. Y sigue el versículo 7. Y fue y envió a decir a Josafat, o sea, este rey Joram, el rey de Samaria, de Israel, ahora envía por el rey de Judá, por Josafat, y dice: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y ojo con la respuesta de Josafat, lo puse en amarillo allí para que ustedes lo graben bien, porque vamos a ver durante todo el estudio que se repite esta frase y cuál es el problema con esta frase. La frase es, le pregunta el rey de Samaria, Joram, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Le pregunta a Josafat, y Josafat contesta, y él respondió: iré. Y ojo la respuesta: porque yo soy como tú, se está comparando Josafat como Joram, mi pueblo como tu pueblo, está comparando a su pueblo como el pueblo de Israel, y mis caballos como los tuyos, y los bienes de Judá como los bienes de Israel. Es importante este detalle para que podamos entender esto. Ahora, dentro de la historia del profeta Eliseo está esta historia de Josafat con Joram, que en realidad lo que voy a hacer es que voy a abarcar desde más atrás para que podamos entender en realidad qué es lo que está sucediendo con esta parte de la historia. Entonces vamos a ver las citas que tenemos del Espíritu de Profecía.
Y dice la cita así: por todo el reino, la gente necesitaba ser instruida en la ley de Dios, porque tenemos que averiguar, o sea, el punto es que estamos averiguando ahora mismo quién es el rey Josafat, antes de entrar con el rey Joram, para poder entender el estudio de hoy. ¿Quién era Josafat? Bueno, por todo el reino la gente necesitaba ser instruida en la ley de Dios. Su seguridad estribaba en la comprensión de esta ley. Si conformaban su vida a sus requerimientos, serían leales a Dios y a los hombres. Sabiendo esto, Josafat tomó medidas para asegurar a su pueblo una instrucción cabal en las Santas Escrituras. Ordenó a los príncipes encargados de las diferentes porciones de su reino que facilitasen el ministerio fiel de los sacerdotes instructores. Por orden real, estos maestros, obrando bajo la dirección personal de los príncipes, rodearon por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Segunda de Crónicas 17, del 7 al 9, cita ella, y sigue: y como muchos procuraban comprender los requerimientos de Dios y desechar el pecado, se produjo un reavivamiento. Así que, si quieres saber quién era Josafat, ya vamos entendiendo todo lo que Josafat hizo, los cambios que hizo en su reino y el bien que se había traído en su reino por haber puesto a Dios como primer lugar y a su obra. Y sigue la siguiente cita. Perdón. Josafat debió gran parte de su prosperidad como gobernante a estas sabias medidas tomadas para suplir las necesidades espirituales de sus súbditos. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. En la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Así que seguimos con la siguiente cita. Durante muchos años, Josafat vivió en paz sin que le molestaran las naciones circundantes. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Ojo con ese detalle. Hubo pavor. La gente empezaron a temer al reino de Judá, al rey Josafat específicamente. Y sigue diciendo: de la tierra de los filisteos recibía tributos, ojo, en dinero y presentes, de Arabia grandes rebaños de ovejas y cabras. Iba pues Josafat creciendo altamente y edificó en Judá fortalezas y ciudades de depósitos. Hombres de guerra muy valientes eran siervos del rey, sin los que había el rey puesto en las ciudades de guarnición por toda Judea. Versículo de 2 a 19. Habiendo sido bendecido con abundancia de riquezas y gloria, segunda de Crónicas 18:1, pudo ejercer una gran influencia en favor de la verdad y de la justicia. Y ojo con ese último detalle. Perdón, no había cambiado la vista mía y ustedes no estaban leyendo. Así que ahí lo tienen. Pero el énfasis es al final, donde dice: habiendo sido bendecido con abundancia de riquezas y gloria, segunda de Crónicas 18:1, pudo ejercer una gran influencia en favor de la verdad y de la justicia. Esto es un detalle importante que debemos conocer nosotros. Ahora bien, su primera alianza, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Ya vemos quién era, las cosas, cómo trastornó, voy a usar la palabra, para bien a todo Israel, cómo prevaleció el gobierno de Dios en Israel, cómo las demás naciones circundantes le temieron a él, porque él temía a Jehová y puso a Jehová por primero. Pero ahora vamos a ver una serie de fracasos en el rey Josafat, en el rey de Judá. Y los fracasos, lo vamos a ver, van a estar envueltos en su decisión con sus alianzas. ¿Con quién hacemos alianza? Es la pregunta. Y hoy vamos a ver una alianza tan complicada y tan peligrosa que hoy en día Satanás está usando dentro de las filas de Dios, porque la Biblia dice que es lo que fue, lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del cielo ni de la tierra. Por lo tanto, vamos a ver cuál fue la primera alianza que hizo el rey Josafat, donde empezó la crisis de este rey. Primera de Corintios 15:33 nos dice y nos aconseja:
No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto es un versículo que yo creo que muchos lo han leído y no lo han interiorizado, lo que significa esto. Y aún más, Pablo cita en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y hay un problema porque de dónde Pablo sacó esto. Y la gente cree que este versículo de Pablo, el yugo desigual, se está... Pablo se está dirigiendo al matrimonio. Y resulta que este asunto, este texto de no os unáis en yugo desigual, no es directamente para el matrimonio. Se le aplica al matrimonio, pero es directamente para otra cosa. La ley está en la Torá. Levítico 19:19. Pablo estaba hablando de una ley que existía en la Torá. Y dice la ley, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Deuteronomio 22, del 9 al 11. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto. Y todo esto de la mezcla significa no hacer unión con paganismo, con inconversos. Y en el tiempo de Pablo a ese versículo también se le adjudicó de que también era aplicable para el matrimonio. Pero el yugo desigual no empieza por el matrimonio, empieza por cualquier alianza o amistad que tú tengas con alguien que sea la persona incorrecta, vamos a decir así. Ahora, mire la siguiente cita como dice, algunos años después de ascender al trono, Josafat, ya en el apogeo de su prosperidad, consintió en que su hijo Joram, ya estamos viendo que ese Joram que estaba allí, que es yerno de Acab, es el hijo de Josafat, y dice aquí, consintió en que su hijo Joram se casara con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Mediante esta unión se estableció entre los reinos de Judá y de Israel una alianza que no se conformaba a lo que Dios quería y que en un tiempo de crisis atrajo un desastre sobre el rey y sobre muchos de sus súbditos. Así que ojo, que esta alianza que a Josafat se le ocurrió hacer con el rey Acab, con el rey de Samaria, para unir a los dos reinos, estuvo muy mal y Dios no la aceptó. Y de hecho le traería consecuencias para el futuro. Y vamos a ver cuán grandes serían esas consecuencias. Así que esa fue la primera mala decisión de Josafat, querer hacer alianza con un rey pagano. Y usted dirá, no, no era pagano, era del pueblo de Israel. Acá, todo lo que es apostasía se vuelve pagano, como quieras llamarle. Un rey apóstata o un rey incircunciso, como quieras llamarle. Es lo mismo. Y aunque era israelita de sangre, era hebreo, no significa que ya por eso tienes que hacer alianza con él. Y esto le pasó a Josafat. Ahora tú vas analizando en tu vida, tú mismo o tú misma tienes que ir aplicando en tu vida, haciendo tu aplicación sobre este asunto. ¿Con quién hago yo alianza y por qué lo hago? Se supone que puedo hacer alianza con familiares porque simplemente ellos son familiares y esos familiares, por ser familiares, ya tienen derecho a hacer esto. Bueno, esto es algo que tú tienes que ir pensando. Primera de Reyes 22, del 3 al 4, dice así. Y el rey de Israel, esta es la segunda alianza de Josafat, o sea, la segunda mala decisión de Josafat. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, este es Acab, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Este es Acab directamente a Josafat, o sea, el suegro del hijo de Josafat. Y está diciendo, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel. Oye, la respuesta que se dio al principio, como Josafat la repite muchas veces. Y la respuesta es, yo soy como tú,
¿Era Josafat como Acab? Si tú investigas en la Biblia quién era Acab, te vas a dar cuenta que Josafat no era como Acab. Sin embargo, Josafat tenía un concepto equivocado. Aunque sabía a qué Dios debía adorar, tenía un concepto equivocado de lo que es hacer alianza y de lo que es compararse con otro. Y le dice, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y esta es la respuesta que Josafat le brinda al el rey Acab. Y ahora, en Primera de Reyes, capítulo 22 y versículo 5, dice así, dijo luego Josafat al rey de Israel, porque ahora los dos se van a la guerra. O sea, se van a ir a la guerra. Pero Josafat por lo menos se le ocurrió la idea de decirle al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y esto es bueno, que Josafat haya querido consultar la palabra de Jehová. Lo que pasa es que muchas veces consultamos a Jehová en algún momento o en un punto, pero no consultamos en todo momento y en todo punto. Y Josafat hizo bien en consultar a Jehová. Lo que pasa es que debió haberlo hecho desde el principio, que el rey de Israel le hace la pregunta, ¿irás conmigo a la guerra contra los asirios? Y él debió consultar y Dios le hubiera dicho, no. Pero Josafat dio su palabra, usando comparativos y queriendo unir. Y ahora por lo menos le dice Dios al profeta, no vamos a ir a la guerra si no consultamos a Jehová. Así que esta historia ustedes la conocen, la hemos estudiado, pero vamos a avanzar rapidito. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad. O sea, este rey de Acab reúne a sus profetas y les hace la pregunta delante de Josafat. Y ellos le dicen, oh rey, ve a la guerra, que Dios te va a prosperar. Pero en el versículo 7 dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat por lo menos entendió y reconoció que ninguno de los profetas que estaban allí eran de Jehová. Mi pregunta es, ¿puedes tú conocer cuando estás frente a alguien si es de Jehová o no? ¿Tendremos la visión, la sabiduría de lo alto y el entendimiento para dar a conocer si alguien es de Jehová o no lo es? Perdón. Y ahora el rey le dice, pero espérate, no hay aquí un profeta de Jehová porque yo a estos, perdón, el rey, pero yo no lo reconozco. Y en el versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Hay uno solo. Ojo con el detalle, que para este tiempo cada día hay menos hombres de parte de Jehová. Están escaseando porque Dios está permitiendo que sus voces sean silenciadas, porque no estarán por siempre contendiendo con el pueblo de Dios. Y ahora le habla del profeta Micaías, que ¿dónde lo tiene? Lo tiene preso en la mazmorra allá abajo, porque según él, este siempre profetiza cosas que son malas para mí. Es lo que el rey Acab le declara al rey de Judá, a Josafat. Y miren el siguiente texto. Ahí llaman ahora al profeta Micaías. Estoy saltando el diálogo de la narración de la historia. Porque el soldado le dice a Micaías, mira, tú tienes que hablar igual como los de ahí arriba para que te vaya bien. Micaías le hace el juramento, líbreme de Jehová, solamente diré lo que Dios me diga. Ahora, Dios le va a revelar a Acab, por Josafat, le va a revelar lo que se va a hacer. Miren, Primera de Reyes 22, del 17 al 23. Entonces él dijo, este es el profeta Micaías. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Esto fue lo que Micaías le dijo, lo que él vio. Versículo 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat, 18. ¿No te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Parece que el rey Acab cree que solamente se trata de que éste quiere profetizar cosas malas. No cree que se trata de que él está haciendo algo mal hecho. Así que, versículos 19. Entonces él dijo,
Oye pues palabra de Jehová. Ahora Micaías va a hablar. Ahora le va a dar más detalles a estos reyes de lo que va a acontecer en la guerra en la cual Acab se quiere meter. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Ahora está describiendo Micaías la escena que está ocurriendo en ese momento. Sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Bueno, ahí estaba Dios sentado en su trono con todo su séquito de los ángeles. Ojo con el detalle. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Los ángeles trataban, porque está preguntando Dios, ¿quién podrá inducir acá? Pero para que acá vaya a la guerra sabiendo la verdad, habría que engañarlo. Y los ángeles no saben mentir. Y por eso dice, y uno decía de una forma y otro de otra manera, pero no se ponían de acuerdo. Pero versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Ese espíritu, ¿quién es? No era Cristo, ni un ángel de él. Este espíritu, vamos a ver que era Lucifer, quien se presenta ahí, porque todavía tenía oportunidad y derecho a presentarse. Y dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, le vas a mentir, lo vas a inducir, lo vas a engañar y ¿sabes qué? Lo vas a conseguir. Así que ve pues y hazlo. Fíjense todo lo que Micaías le está describiendo al rey Acab y al rey Josafat de lo que va a pasar. Dios estaba allí preguntando, ¿cómo hacemos que Acab se vaya a la guerra? Y apareció un espíritu. Y ese espíritu dice que lo iba a lograr poniendo espíritu de mentira en la boca de tus profetas. Ojo con ese detalle. Versículo 23. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha declarado el mal acerca de ti. Fíjense todo lo que Dios le ha ido revelando al rey Josafat y al rey Acab. Miren cómo dice esta cita. Porque la pregunta sería, ¿qué debió hacer Josafat frente a este mensaje? Al escuchar esto. ¿Y qué debió hacer el mismo Acab? Por supuesto. Dice la cita, las palabras del profeta debieran haber bastado para indicar a los reyes que su proyecto no tenía el favor del cielo. Pero ni uno ni otro de los gobernantes se sentía inclinado a escuchar la advertencia. Y dice ella, Acab había trazado su conducta. Por lo tanto, Acab no iba a escuchar a Micaías. Y estaba resuelto a seguirla. No iba a cambiar. Josafat había dado su palabra de honor. Iremos contigo a la guerra. Segunda de Crónicas 18:3. Y después de hacer una promesa tal, no quería retirar sus fuerzas. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Primera de Reyes 22:29. Quiere decir que Josafat tenía un poco de orgullo. Ya yo di mi palabra. Y a veces deberíamos de vez en cuando decir, ¿sabes qué? Yo dije esto, pero en realidad me tengo que retractar. Esto no está bien. Pero el orgullo es quien nos lleva a pensar de que no me puedo retratar porque voy a quedar mal. Así que, si vamos a ver en la historia, en Primera de Reyes 22, del 27 al 30, el rey Acab le creyó a Micaías. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? ¿El rey Acab le creyó a Micaías? Sí, le creyó. Y ahora se le ocurre una idea tan disparatada como nunca se imaginó nadie. Y dice así en versículo 27, y dirás, así ha dicho el rey. O sea, ahora el rey Acab le dice a su soldado, agarra a este Micaías, a este profeta, te lo llevas para allá y lo encierras allí. Y dice así, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y usted dice, pero no acaba de decir que el rey Acab le creyó. Sí, él le creyó a Micaías, pero él tenía un plan. Y en su plan, él se ve regresando a su reino de la guerra. Y sigue diciendo, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, dijo Micaías.
Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y ahora vamos a ver el plan que Acab le presenta a Josafat. Y el rey de Israel, que le había creído a Micaías, dijo a Josafat: yo me disfrazaré. ¿Le creyó o no le creyó? Sí, le creyó que lo querían matar. Pero él creyó que podía burlar a Dios. Y a veces creemos que podemos burlar a Dios. Y hay muchas formas en nuestras vidas que podríamos pretender estar burlando a Dios. Cuando engañamos a otros, cuando declaramos que lo hacemos bajo supuestos pretextos buenos o supuestas razones buenas, hacemos lo que hacemos. Pretendemos engañar a Dios. Pero ahora le dice: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Y aquí hago una pausa, porque lo que menos a mí se me habría ocurrido es que al rey Josafat se le hubiera pasado por la mente participar del plan de engaño de Acab hacia Dios. Participar de la burla de Acab hacia Dios. Yo creo que lo que Dios está diciendo, pero voy a idear un plan donde lo que Dios dice no se va a cumplir. Y por ahí le puedes aplicar eso a muchas cosas que te pudieran servir de mucho. ¿En qué momento de tu vida podrías, con tu plan humano, podrías creer que puedes burlar a Dios? O en tu plan humano estarías participando de blasfemia o de apostasía o de cualquier otra cosa contra Dios por estar con la alianza y con la persona equivocada. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 31 al 33. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, en otras palabras, solo me interesa el rey de Israel. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat, dice esta versión, gritó. Otra versión dice clamó. Ellos vieron a uno vestido como rey, con sus ropas reales y con su séquito que lo estaban protegiendo, y dijeron: aquí está el rey, vamos allá. Y ahora rodean a Josafat para matarlo, y Josafat clama a Dios. Estaba Josafat participando de un engaño en contra de Dios, de un plan para engañar a Dios, para hacer quedar a Dios, hacerlo quedar mal, como mentiroso. Sí, sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Y dice en versículo 33, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Así que Dios libró a Josafat de una muerte segura. La confusión que había creado Acab, Dios hizo que se esclarecieran los ojos de ellos y se dieran cuenta que no se trataba de Acab. Así que continúa la historia Primera de Reyes 22 del 34 al 36. Dice: y un hombre disparó su arco a la aventura. Alguien en su genio quizás disparó su arco. Y esa flecha la dirigió Satanás, no fue Dios. A Dios no le interesa que se haga cumplir la historia, es a Satanás. La historia se va a cumplir. Y dice: disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero resulta, dice el versículo 35, pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y fíjense bien, los soldados estuvieron dispuestos a sacar a Acab de allí. Satanás hizo lo que quería hacer para hacer quedar mal a Dios, para que no se cumpliera. Pero los asirios no pudieron llegar hasta Acab. Fíjense con qué ferocidad sus hombres le rodearon y le protegieron.
pero por lo menos hicieron algo los asirios. Dijeron, si no podemos llegar a él, si no podemos romper este séquito, este muro de hombres que lo rodea, por lo menos sabemos que está herido, lo vamos a demorar hasta la tarde para que se desangre. Y eso fue lo que sucedió. Y por eso en el versículo 36 se cumplen las palabras que Dios le dio a Micaías, donde dice, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Cumpliéndose así lo que Dios había declarado. Ahora bien, después de este desastre, como para confirmarle a Josafat lo mal que él había actuado, hay un profeta que se le acerca a Josafat. Y en Segunda de Crónicas no está registrado en Segunda de Reyes, pero sí está registrado en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo del 1 al 3, dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Cómo llamó el vidente? O sea, ¿cómo llamó Dios a través del vidente a Acab? Dice, al impío das ayuda. ¿Debió Josafat unirse con Acab? No. ¿Era Acab un impío para Dios? Sí. Ahora, no habla la Biblia que Acab debió odiar, que Josafat debió odiar a Acab, ni debió hacerle guerra. No se trata de eso, no te vayas al extremo. Solo se trata con quién haces alianzas y bajo qué términos haces alianzas. ¿Cuentas tú con Dios para saber con quién te debes hacer alianza? Y este profeta le está diciendo, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Por esto qué? Por estar ayudando al impío, al que aborrece a Jehová. Y en el versículo 3 dice algo, termina diciendo el vidente, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Por causa de esto, ahora mismo, Dios no te ha desechado todavía, pero andas por un mal camino. Y es lo mismo que pudiera estar pasando a nosotros. Ciertamente, pensaríamos que el rey Josafat aprendió la lección, pero no la aprendió. ¿Por qué? Porque ahora viene su tercer intento por hacer otra alianza. Porque Acab murió. ¿Y quién toma ahora el poder después de Acab? Lo toma Ocosías primero, su hijo inmediato, su heredero inmediato. Y dice así, Segunda de Crónicas 20, del 35 al 37, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Este rey, este hijo de Acab, era terrible. Solo duró 2 años. Y sigue diciendo, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Sión Geber o Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, y o sea, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. A Ocosías se le ocurrió hacer alianza, a Josafat se le ocurrió hacer alianza con Ocosías, uno que era peor que Acab, o tan malo como Acab. No aprendió la lección Josafat. Tenía la idea que tenemos algunos de creer que si somos israelitas tenemos que estar juntos. Y por gusto Dios no desechó a las 10 tribus de Israel, a la casa del norte. Por gusto no lo hizo. Y no es porque como Dios lo desechó, ahora tú tienes que rechazarlo. Es que ellos se apartaron de Dios. Ellos no quisieron saber más de Dios. Toda la apostasía que vino en el pueblo de Israel empezó por las tribus de Manasés, de Efraín, y permeó hasta Judá. Ahora, fíjense
la tercera prueba para el rey Josafat ahora. Así que fracasó la alianza con Ocosías y ahora Ocosías muere y toma su lugar el rey Joram, o sea, el yerno de Acab, porque era el hombre inmediato. Ocosías no tuvo hijos, ni había hermanos. Y dice así, segunda de Crónicas 21:6, el rey de Joram dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, hablando de Joram, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense la descripción que la Biblia hace sobre el rey Joram. Y la pregunta, serían varias preguntas. La pregunta sería si podría Josafat pasar la prueba en esta ocasión. ¿Por qué? Porque sabes que se le va a ocurrir también hacer alianza con Joram. Pero resulta que Joram no es el suegro, no es Acab, que era el suegro de su hijo. Joram no es Ocosías, que era un hijo de Acab. Se trata que Joram es su propio hijo. Y ahora está la pregunta, sí, ¿debería Josafat hacer alianzas con Joram, su hijo, como la hizo con Josafat y con Ocosías? Y esta prueba no la pasan muchos. Cuando he preguntado a algunos, no me contestan bien. Porque se trata ahora nada más y nada menos que de su propio hijo. Conociendo Josafat lo corrompido que estaba su hijo, ¿no se supone que él debió saber que no debía de hacer alianza con él? No hacía Josafat alianza con los filisteos y con los moabitas, pero sí debía hacerlo con su hijo porque se trataba de que era su hijo. Vamos a ver cómo continúa la historia. Y en esta ocasión en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 6 y 7. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. La crisis que pasó después de la muerte de Acab, que pasó con Ocosías, Ocosías estuvo 2 años nada más vivo, murió, y resulta que esa crisis continuó y ahora Joram hereda el reino de ¿quién? De Acab, lo hereda bajo una crisis. El reino de Moab, que estaba subyugado a él, ahora se ha rebelado y no ha querido dar más impuestos. Y ahora dice así. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Y la misma preguntita, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? ¿Y cuál será la respuesta de Josafat? La misma que le dio acá. Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Esta fue la respuesta de Josafat. Y sigue diciendo, y dijo, ¿por qué camino iremos? Para colmo de los colmos, Josafat le dice, vamos a ir, y ¿sabes qué? Tú eres el que vas a liderar, porque tú eres el que quiere la guerra, y yo voy en apoyo a ti, así que lidera este asunto. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde agarramos? ¿Por dónde nos dirigimos? Y dice, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. ¿Quién decidió eso? ¿Dios? No. ¿El profeta? No. No. Quien lo decidió fue el propio rey Joram. Ojo con ese detalle, porque ahora nos vamos a encontrar con algo. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Edom era otro reino que estaba subyugado como Moab. No tenía un rey, aunque la Biblia le llama rey, lo que tenía era un superintendente que había puesto el rey de Acab, un superintendente que respondía a los intereses del reino. Así que ahora este rey de Israel, Joram, le pide a Edom que se una, por supuesto, y le pide a Josafat que sea un aliado. Resulta que ahora se van al desierto por culpa de Joram. Fue su idea. Quería ir por un lugar donde no lo esperaran. Ese fue su plan. Versículo 47. Porque ahora les faltó el agua al ejército y a las bestias que lo seguían.
No había entonces rey en Edom, dice aquí, había gobernador en lugar de rey. Y en Segunda de Reyes 3:10 dice, entonces el rey de Israel dijo, ay, que para esto ha convocado ahora Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Espérate un momentico. ¿Cómo el rey Joram va a estar diciendo que Dios convocó a estos 3 reyes si quien convocó a la batalla fue él? ¿Será que está asumiendo que como son israelitas o está con Josafat o Josafat está con él, mejor dicho, ya puedes decir que Dios está contigo? Y ahora para colmo, te salió mal tu plan y la culpa la tiene Dios. Porque ha sacado a estos 3 reyes a morir al desierto. Dios es quien ha desamparado a estos reyes, porque para colmo él creyó que Dios debía ampararlo a él, debía estar con él, a pesar de todo lo que había hecho, pero Dios tenía que apoyar a Joram. Y la culpa es de Dios si las cosas no están pasando como debió pasar. Estos son los que no consultan a Jehová. Este es de los que inventa sus propios planes. Pero si algo sale mal, entonces la culpa a Dios. Y menos mal que a alguien se le ocurrió que se debía consultar a Jehová antes de ir a la guerra. ¿A quién se le ocurrió? Ya te imaginas. Ahora a Josafat se le ocurre preguntar, verde, ¿no hay un profeta aquí para consultar? Y yo creo que Josafat necesita actualización sobre quién es el profeta, porque me llamó la atención que el rey Josafat no conoce quién es el profeta que está en fusión o en función en ese momento. Y por eso hace esta pregunta. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Así que, bueno, ahora sí preguntaron vamos a consultar a Jehová por un profeta. La pregunta es, ¿con cuántos o con quién únicamente estaría dispuesto a hablar Eliseo? Porque aquí es donde entra ahora, en esta parte de la historia, entra el personaje de Eliseo, porque van a consultar a Eliseo. Ya Elías no está. Elías, Dios se lo llevó. El profeta que está en función ahora mismo es Eliseo. Y ellos van a consultar a Eliseo. De hecho, para consultar al profeta tienen que mandar un mensaje. Nosotros, los 3 reyes, estamos yendo hacia ti para que tú nos recibas, porque queremos consultar a Jehová a través de ti. Y por eso la pregunta es, ¿con quién o con cuántos querría Eliseo hablar? Y aquí te va a llamar la atención de la respuesta de Eliseo. No sé si a ti te llamará la atención como me llamó a mí, pero obviamente la respuesta de Eliseo fue una respuesta dura. Una vez más, aparte del tema que estudiamos anteriormente sobre la reprensión, una vez más vemos que estamos equivocados con el sistema que tenemos. Amamos de la forma equivocada, hacemos alianzas con los equivocados, reprendemos de la forma equivocada, adoramos de la forma equivocada, tenemos una mezcla en nuestra mente terrible. Miren cómo dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 13 y 14. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, cuando vio al rey de Israel, ¿por qué? Porque él era el líder, él era el que tiene que venir al frente, y ahora Eliseo le dice, ¿qué tengo yo contigo? En otras palabras, ¿a qué estás venido aquí? ¿Cuál es tu asunto conmigo? Y viene y le dice, ve a los profetas de tu padre. ¿Pero a qué se refiere? ¿A su padre Josafat? No. Cuando se refiere a los profetas de su padre, le está diciendo porque él a quien adoptó. Si tú adoptas las enseñanzas, la crianza de alguien, ese es tu padre espiritual. Y por eso le dice, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no voy a ir a esos profetas. ¿Y por qué le respondió eso? Porque dice, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. No voy a hablar con ellos porque el asunto es de Dios. Porque Dios debe ayudarme. Dios debe prosperar este plan. La culpa es de Dios, así que tú eres el que vas a dar respuesta.
¿Y saben qué respuesta le dio Eliseo? Versículo 14. Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te haría caso ni te miraría la cara. Y eso era duro. Se te hubiera ocurrido decirle esto al rey de Israel, no por ser rey, sino por el hecho de que no se supone que tenemos que sumar y no restar. Y no nos damos cuenta, hermanos, que esta filosofía que se ha metido dentro de la iglesia es la filosofía de la mezcla. Mezclados, pero no somos iguales, pero nos mezclamos. Y Eliseo le da una respuesta dura a este rey. Si no fuera porque está presente Josafat, rey de Judá, si no fuera por su presencia, a ti yo ni te miraría la cara. Te despediría igual. Es más, yo no estuviera ni aquí presente para recibirte. Y fíjense, esto debió ser suficiente, dice, para el rey Josafat, de conocer hasta qué punto era el desagrado de Dios para con Joram. ¿Quién era Joram? Para con su hijo. Este rey había sido desechado por Dios, se había convertido en algo abominable y sus prácticas idólatras y paganas eran en gran manera detestables y repugnantes para Dios. A tal punto que el profeta le dijo: yo a ti ni te miraría la cara. Y Josafat no debería estar ahí en esa alianza. A lo único que mostró respeto a Eliseo fue a la presencia de Josafat. Pero no significa que Josafat estaba en el lugar correcto, estaba en el lugar equivocado, bajo la compañía equivocada y bajo la alianza equivocada. Pero Josafat es de los que cree que la familia de sangre tiene todas las prioridades en cuanto a atenciones y cuidados. Y esto es duro. Porque en cierta ocasión estaba Cristo con un grupo grande de gente a su alrededor, que lo escuchaban y se presentaron ante él su mamá y sus hermanos, pero no podían entrar porque había mucha gente. Y la gente no estaba ni dispuesto a echarse a un lado para que ellos entraran. Estaban atónitos escuchando a Cristo. Si alguien entraba, significaba que se iban a quedar más atrás y no querían ceder su puesto. Y por eso vamos a ver ahora qué sucede en Mateo, capítulo 12, versículos 46 y 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y ojo con lo que Cristo va a decir ahora. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Saben qué pasa con este hombre que se le acercó a Cristo? Era un judío que tenía en el concepto que mamá y papá, hermanos y hermanas, los parientes, mientras más cercanos, tienen prioridad por encima de quien sea. Por eso es que Cristo le da la respuesta que le va a dar ahora. Pero esta respuesta nos sirve a nosotros como algo espiritual. Dice versículo 47, perdón, 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, hace una pregunta a Cristo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y ahora dice, o sea, si lo lleva a un ámbito espiritual, estaría preguntando a Cristo, o sea, le estaría preguntando a él conforme a su significado: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, ¿quiénes son los más importantes? Los parientes más importantes para mí. Versículo 50. Porque todo aquel, versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, si vamos a usar bajo el significado que los judíos veían a la mamá y a los hermanos, él dijo en esta ocasión: he aquí los más importantes para mí. Y esto debe tener una enseñanza para nosotros, porque los más importantes para mí no deberían ser exactamente mis seres queridos de sangre.
deberían hacer aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Si mis seres queridos de sangre cumplen la voluntad de Dios, pues obviamente ellos formarían parte de esos más importantes. Y por eso en el versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta fue la respuesta que Cristo le dio. Y la Biblia nos dice que abandones al familiar impío. O sea, perdón, la Biblia no dice que abandones al familiar impío, pero sí dice que te mantengas sin hacer planes con ellos, sin hacer ningún tipo de alianza con ellos y de no participar en ninguna de sus actividades. Y aquí hay mucha tela por donde cortar. Porque nosotros cristianos, por ejemplo, que no deberíamos participar en cumpleaños, por ejemplo, eso es bíblicamente y del espíritu de profecía. Y esto es otro tema. Tendríamos que hablar de la fiesta, la Navidad, los cumpleaños, bla, bla, bla. Aunque ya hemos hablado sobre eso. Pero nosotros no deberíamos ni participar de eso. Y para cómo muchas veces vamos a la actividad de cumpleaños de un ser querido que no es cristiano, pero porque tenemos que hacer acto de presencia allí, porque obviamente estoy comprometido, porque es mi familiar, es un hermano, es un primo, es un sobrino, es un tío, y tengo que ir un momento, pero yo voy un momentico, le entrego regalo y me voy, no estoy. Nosotros no entendemos. ¿Sabe por qué Dios mandó este asunto en el tiempo de la teocracia? Para que el pueblo de Israel entendiera qué significaba mantente santo, mantente limpio, mantente puro. Y Dios lo presentó aún de esta forma para eso. Por eso es que nosotros nos equivocamos en la forma que nos estamos presentando ante Dios. Y queremos ser parte de los 144,000, pero hacemos alianzas como la iglesia nominal. Tenemos gustos como los nominales. Tenemos formas de adorar como los nominales. No contamos con Dios en todo como los nominales. Hacemos nuestros planes ajenos a Dios como los nominales. Y ese es el problema que tenemos. Por eso dice, y se turbó en gran manera Eliseo, a tal punto que tuvo que pedir que le trajeran a un músico para que su espíritu se calmara. Porque después de esto, cuando Eliseo vio a Joram y le dio la respuesta que le dio, dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 15 al 18, mas ahora traedme un teñador. Y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Ahora está declarando Eliseo cuál es la voluntad de Dios, porque para eso vino Josafat. Aunque a Joram no se lo hubieran dado, pero por amor a Josafat, se va a enterar Joram del plan de Dios. Y dice así, haced, del versículo 16, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Lo primero que va a suceder es que voy a satisfacer la necesidad que hay. ¿Cuál es la necesidad que hay? Sed. Y Dios lo primero que hace es satisfacer tu necesidad. Y a veces creemos, como en el caso de Joram, que Dios, como ha satisfecho mi necesidad, entonces Dios está de acuerdo con mi plan. ¿Estaba Dios de acuerdo con el plan de Joram? No. ¿Pero estaba satisfaciendo las necesidades ahora del momento? Sí. No te confundas. Versículo 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. O sea, y esto es poco para lo que Dios va a hacer, le está diciendo Eliseo. Y sigue diciendo, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Está diciendo Dios a Joram y a Josafat. Así que hagan hueco, hagan estanques que se van a llenar de agua. Y aparte de eso, Dios les va a entregar a ustedes a los moabitas. O sea, cuando se dice así en la Biblia, es que tienes que agarrar a la nación de Moab y desaparecerla.
Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 19 al 23. Dice así. Y continúa diciendo Eliseo, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. ¿Sabe qué significa cegar la fuente de las aguas? Que la vas a envenenar, la vas a cerrar. Los pozos los vas a cerrar. Esa tierra tiene que quedar inhóspita. Nunca más debe nadie vivir allí, porque eso sería sinónimo de rebeldía contra Dios. Tú me sacaste de aquí, pero yo me vuelvo a instalar aquí. Versículo 21. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Hasta los niños pusieron ahí. Versículo 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Los moabitas creyeron, no creo que Judá se vaya a unir con Joram. O es probable que la oración que estamos haciendo a nuestros dioses haya hecho que nuestros dioses hayan creado confusión en el campamento de Israel y gracias a esa confusión ellos se están matando. Nosotros prácticamente vamos a ir a recoger el botín porque hay sangre por todos lados. Cuando el pecado nos ciega, nos volvemos, perdona la palabra, tontos espirituales y tontos morales también, porque no vemos bien las cosas y sacamos unas cuentas y calculamos y sacamos unos cálculos tremendos. Y no sabe Moab que lo que ellos están pensando de Israel, la confusión que hay en su campamento, la matanza que hay entre ellos, es la confusión que va a ocurrir para con ellos. Así que sigue el versículo, el Segunda de Reyes 3, 24 al 26 ahora. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y el versículo 26, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Ellos dijeron, si matamos al rey de Edom, podemos debilitarlos un poco, pero no pudieron. Quizás creyendo que si mataban a ese rey, que era un títere de Israel, el pueblo se sumaría a ellos. Pero no pudieron. Dios no lo permitió. Y sigue. Este rey ahora hace algo astutamente. Este es un rey inteligente. Él realiza ahora un ritual específico a su Dios, a Quemos por Moab. Ese es el dios, se llama Quemos. Y a Moloc por Amón, son los dos dioses que se usaban. No, este ritual no lo hace en su templo, no lo hace en un lugar privado, que me llama la atención, lo hace en un lugar público y nada más y nada menos que en los muros de su fortaleza. ¿Por qué hizo un sacrificio de esta índole en el muro de su fortaleza? Y bueno, no he dicho todavía ni qué sacrificio ha hecho. ¿Qué sacrificio fue el que hizo? Un sacrificio humano. Segunda de Reyes 3:27, rey de Moab se encerró en su pequeño palacio y fue a sus muros y dice, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y ellos emprendieron la retirada y se volvieron a su tierra. Espérate un momentico. Yo quiero hacer una pausa aquí. El rey hizo un ritual pagano
el más aborrecible para Dios. Ofrece a su hijo unigénito, su primogénito, no unigénito, el primogénito, lo ofrece en sacrificio a su Dios Quemos y Moloc, cuando los dos pedían lo mismo. Pero resulta que sigue diciendo, y hubo grande enojo contra Israel. Los soldados, se le levantó el espíritu de enojo, porque vieron que su líder recurrió a un acto de desesperación, y era el acto supremo. Si yo ofrezco mi primogénito a mi Dios, Él nos va a ayudar. Pero al mismo tiempo, esta acción mía va a llevar que los soldados se levanten en contra de Israel, no en contra mía, porque ellos van a entender que yo estuve obligado a hacer esto por causa de Israel. ¿Estás entendiendo el asunto? Y ahora los soldados de Moab se enfurecieron e Israel se regresó a su casa. Esto es algo que me llamó la atención, porque se retiran todos, incluyendo Josafat. Pero no había Dios dicho, ¿vas a tomar a Moab? Sí. Entonces hay una tarea por hacer que se quedó inconclusa, porque no se tomó a Moab. Los soldados israelitas respondieron al estímulo de un sacrificio pagano. ¿Saben por qué lo hizo el rey de Moab? Lo hizo en público en el muro, porque no solamente para que sus soldados vieran lo que él estaba haciendo, sino para que Israel lo viera. ¿Y por qué? Porque iba a temer a Israel, no exactamente porque iba a temer a Israel, porque él sabía que dentro del pueblo de Israel muchos compartían su sentido de adoración. Muchos respetarían ese acto de sacrificio de adoración a Quemos y a Moloc. Muchos pararían en su afán de querer tomar a Moab o de cumplir la palabra de Dios, porque ellos sí creían en ese ritual. Son esa gente que quieren estar en las dos aguas. Y lo más triste de este asunto que me da cosa es que el pueblo de Israel, la gran mayoría, se retiraron en respuesta a este sacrificio. Tuvieron temor de ese Dios, Quemos y Moloc. Este hombre ha pronunciado el nombre de Quemos y Moloc, le ha dado ofrenda, le ha dado motivo para que se levante. Mejor no estoy aquí, mejor me retiro, para que la justicia de ese Dios no recaiga sobre mí, porque por culpa de nosotros, el rey de Moab tuvo que recurrir al sacrificio de su primogénito. Para mí es algo inaudito, pero eso hoy en día tiene aplicación para nuestro tiempo. Dice Primera Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y este texto se lo pongo para que vean que esto viene de mucho tiempo atrás. Esto viene desde Salomón. Y por eso es que en Segunda de Reyes, un tiempo después de Joram con Josafat, Segunda de Reyes 16, del 2 al 4, dice así: cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Cuando se refiere a Israel, se refiere a las 10 tribus de Israel, a la casa del norte, a lo de Samaria. Y sigue diciendo, de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Quiere decir que las prácticas de adorar a Moloc y a Quemos, ofreciendo al primogénito, las practicaba el pueblo de Israel también y el pueblo de Judá.
Por eso respondieron al estímulo de ver una acción pagana y se recogieron para su casa. Y en medio de eso estaba Josafat, participando de una retirada vergonzosa y una retirada por causa de adoración a un dios pagano. ¿Cuáles fueron las consecuencias del fallo de Josafat en no terminar la orden de Dios? ¿Consecuencias? ¿Quieres saber? Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de Josafat de haber tratado como trató a su hijo, con tanta benevolencia y con tanta alianza. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y pongo este texto para que entiendas. ¿No le temían los reyes a Josafat? Sí. ¿Y qué pasó con Moab y Amón? Dejaron de temerle. ¿Y por qué dejaron de temerle a Josafat? Si yo te veo a ti envuelto o emparentado o acompañando o en alianza con Joram y con el resto de los que practican mi religión, pues obviamente, aunque tú no la practiques, pero la toleras. Por lo tanto, estoy seguro, como Balaam enseñó en tiempos pasados, Dios no puede estar contigo al 100%. Y ahora le hacen guerra a Josafat. ¿Y qué sucede? Segunda de Crónicas 20 del 14 al 19. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo. Se presentó como profeta. Y dice: y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Y en qué termina este asunto? Se le reveló Moab después de la retirada de Joram y de Josafat, sí. Y ahora está a punto de acechar a Josafat. Pero Josafat creyó en esta ocasión, nuevamente creyó a Jehová. Puso su corazón en pos de Jehová. Decidió obedecerle nuevamente. Y ahora él va a mencionar una de las frases más grandes que se mencionan en la Biblia. Aunque aprendió esta lección muy tarde. Dice esta frase, Segunda de Crónicas 20:20, ya usted la conoce. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ahora le habla a su pueblo, a su ejército. Y ahora, convencido de algo, les da a ellos este discurso o pequeño discurso de convicción. Dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Él entendió que hay que creerle a Jehová. Hay que creer en sus profetas. Si crees en Jehová, estarás seguro. Si crees en sus profetas, seréis prosperados. Pero tristemente esto fue algo que aprendió muy tarde el rey Josafat. Y en Segunda de Crónicas 20,
del 22 al 28 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el cuarto día, versículo 26, se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Versículo 18. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Así que nuevamente el temor de Jehová cayó sobre los enemigos de Judá. Dice así, segunda de Crónicas 20, de 29 a 30, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. La pregunta es: ¿qué pasaría con Joram, que era el rey de Israel, porque había heredado el reino por Acab, pero podía heredar el reino de Josafat por parte de Josafat, porque era hijo de Josafat también? O sea, estamos hablando del reino de Judá también. Así que Josafat no cortó relaciones con su hijo mayor Joram. Josafat no lo desheredó. Josafat no le quitó el derecho de reclamar el trono a su hijo. Entonces la pregunta es obvia: ¿cómo termina el reino de Josafat después de su muerte? Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. ¿Cómo termina el reino de Josafat de Judá después de su muerte? O sea, de Josafat. Dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat: a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Gran equivocación la de Josafat. ¿Por qué gran equivocación? Versículo 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Y cómo terminó sus días este rey Joram? Segunda de Crónicas 21, 2 al 15. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, ya no solamente de Israel, ya no es en Samaria solamente. Y sigue diciendo: e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías. Espérate, Elías no estaba vivo, pero la carta estaba por ahí guardada. Quizás alguien nos atrevió a entregársela a Joram antes. O quizás era una profecía que debía esperar a que se cumpliera para que la carta fuera entregada, porque según el contenido de la carta no pudo ser entregada antes. Dice así: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá,
sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén. Obviamente esta carta debió ser entregada justo cuando se cumpliera este tiempo. Sigue diciendo, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Versículo 15. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Y así murió Joram, por causa de su deslealtad a Dios. Pero ya había sembrado la semilla de la apostasía, la semilla de la prevaricación contra Dios. Y por eso después de él, todo para atrás es un desastre. Pero el desastre lo provocó la decisión de Josafat de querer hacer alianza con quien no debe, o de creer que porque se trata de un hijo o del suegro de mi hijo o del hijo del suegro de mi hijo, del cuñado de mi hijo, o porque se trata de ser un miembro de familia, yo tengo la obligación de hacer alianzas con él. Y hoy en día hay muchos que tienen alianzas mundanas dentro de la iglesia, dentro de las filas de Dios, por tener conceptos equivocados. Una cosa es querer salvar a tu familiar, a un ser querido que está apartado, y otra cosa es hacer alianzas, participar de sus actividades y participar de su vida, de sus gustos, de sus placeres y de cuantas cosas ellos hacen. Ni aún tolerarlos estando con ellos. ¿Aprendió Josafat la lección? Sí, y las consecuencias fueron terribles. ¿Hay mucho para recordar a Josafat? Sí. Es un rey en cuya historia deberíamos meditar. Hay mucha enseñanza para nosotros, para este tiempo, donde Dios nos pide que nos mantengamos firmes en Él, que nos mantengamos solamente en alianza con Él y que rompamos todo tipo de vínculo no santo o profano que nos impida hacer una alianza con Dios a cabalidad y a plenitud. Espero que hayas entendido el mensaje de hoy con relación a esta historia de Eliseo. Estamos repasando la historia de Eliseo, solo que en esta ocasión presentamos a Eliseo como un personaje secundario, haciendo énfasis en la historia de Josafat, pero continuaremos. Todavía hay más de Eliseo que aprender, hay mucho que aprender y hay muchas cosas que tienen muchas aplicaciones para nuestro tiempo y que nos pueden servir de mucho. Aplicaciones para nuestro hogar, para la crianza de nuestros hijos, aplicaciones para la conducción de nuestras vidas. Para muchas cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta ocasión, que continuemos escudriñando la palabra de Dios, que nunca nos cansemos de buscarle a Él y que recordemos las palabras del rey Josafat, esa frase tremenda: oye Israel, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar una vez más. Te pido que, si puedes, te pongas de rodillas para tener unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este estudio. Gracias porque la historia no está escrita en tu palabra para que simplemente sepamos qué sucedió o cómo sucedió. Gracias porque tú nos haces entender que la historia está escrita porque la misma historia que se repitió, que se hizo en Josafat, se puede estar repitiendo en muchos de nosotros. La misma historia con Eliseo podría estarse repitiendo en muchos de nosotros, las mismas oportunidades, las mismas cosas. Porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Así que, Padre, ayúdanos para que nosotros podamos meditar en estas historias de la forma correcta. Meditar en el punto de poner en práctica lo que es correcto, de desaprender lo que hemos aprendido y de eliminar lo que sea que estemos practicando, que esté mal. Ayúdanos, Padre, para serte fiel, porque queremos prepararnos como soldados para este tiempo.
Y necesitamos una disciplina única y es tuya solamente y que proviene de ti. Forja a tu pueblo con la santidad que necesita. Forja a tu pueblo con la sabiduría que necesita. Forja a tu pueblo con la fe que necesita. Forja a tu pueblo con el valor que necesita. Forja a tu pueblo con la esperanza que necesita. Forja a tu pueblo con el conocimiento de la obligación que tenemos para este tiempo de mantenernos santos y puros para contigo y solamente contigo. Bendícenos, Padre, en esta ocasión. Te agradecemos por tantas cosas que recibimos de ti y lo hacemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, Dios te bendiga una vez más, Dios te guarde, que te mantengas en comunión con la palabra de Dios y con su Espíritu y nuestra palabra favorita una vez más, Maranata. Dios te bendiga.